Recording in progress. Esto nos va a enfriar la conciencia que no van a ser de ellas cerebrales, epilepsia, bullying, es de manera transitoria en las características de movimiento rápido, de corta duración, tiene una recuperación espontánea y completa. Pueden existir síntomas prodrómicos, son desmayo, fatiga. En algunas ocasiones pueden haber episodios que llega a la pérdida completa de la conciencia, pueden encontrar episodios bruscos, la del paciente, rápidamente. Espera un tantito. Dice el doctor Rojas que hay interferencia. ¿Se escucha, doctor? Sí, buenos días. Sí, se escucha. Apenas no se escuchaba. ¿Sí nos escuchan? Sí, se escucha, doctor. Listo. Sí, ya. Ya no se escucha nuevamente. ¿Se desconectará o qué? ¿Sí estás conectado, amigo? Ok. No. Sí se escucha. Allá. ¿Ahora que ya va? Sí se escucha con interferencia. Entonces, el neural va a ser cambia y mientras en ortostático es debido a Ya. ¿Hallada? Ya. Pon el ¿sí se escucha doble? Un solo del iPad, ¿verdad? A ver. Se escucha con mucho eco. Sí, con algo de eco. ¿Ha ido?
Sí, mejor ¿Ya se ahí. escucha Sí, bien? mejor ahí. Bueno, continuamos. En caso de hipotensión ortostática, esa insuficiencia autonómica va a ser de manera crónica. Entonces, estos reflejos homeostáticos cardiovasculares va a ser un trastorno crónico. Esa va a ser la diferencia en que uno es por un Otra vez ya no se escucha.
¿Escuchan ahí? A ver, pero apague usted su... Sí se escucha. ¿Usted ve la presentación, doctor? No, pero ya se escucha. No se ve la presentación. No compartes pantalla, es que si estás compartiendo que está negro. Primero se veía tu imagen de muñeco. Tienen ese problema. O sea, Dice volver a entrar. ¿pueden ver la pantalla? No, es hora de compartir, vuelvo a compartir. Cuando ya lo quitan. ¿Ha sido? Sí, ya se ve, ya se ve. ¿Así ya ves? ¿Se escucha? Sí, también se escucha bien. Sí, también se escucha bien. Y bueno, como estamos diciendo que puede haber una disfunción autonómica primaria, que la podemos encontrar en esclerosis múltiple, en enfermedad de Parkinson, o debido a una insuficiencia autonómica secundaria, como casos de diabetes, neuropatías hereditarias, Sjögren, neuropatía por VIH. Aunque lo más común es la que es inducida por fármacos, puede ser iatrogénica, o también tenemos episodios por hipovolemia o depresión de volumen o hipotensión postprandial. Igual el tratamiento va a tener que ser eliminar las causas reversibles. Si es debida a fármacos, pues podemos, hay una indicación que es 2B que podemos eliminar, disminuir la dosis o incluso hasta cambiar el fármaco o eliminar el tipo de fármaco que nos está causando la hipotensión. Realizar movimientos por etapas para pasar a la bipedestación, no de manera tan brusca, sino ir gradualmente pasando a la bipedestación. Las mismas maniobras isométricas de contrapresión que habíamos visto antes, como son cruzar las piernas, tensar los brazos o empuñar las manos. Y podemos hacer uso de elevación de la cabecera de la cama, esto para reducir la frecuencia de que habíamos descrito que se observa hasta en un 50% de los pacientes con hipertensión que van a presentar en decúbito dorsal. Entonces podemos recurrir a elevar un poco la cabecera de la cama y a un aumento del consumo de líquidos y de sal. En caso de que exista fracaso con estas medidas no farmacológicas, podemos ya después recurrir a la intervención farmacológica, igual puede ser con fludrocortisona o vasoconstrictores, o incluso antagonistas de los receptores beta. Y el síncope cardíaco puede ser debido a arritmias, como en caso de bradiarritmias o taquiarritmias. En bradiarritmias podemos encontrar disfunción del nodo sinusal con paro sinusal o bloqueo sinoauricular,
el síndrome de taquicardia, bradicardia, incompetencia cronotrópica, o la bradicardia sinusal propiamente, o en casos de disfunción del nodo AB podemos encontrar los bloqueos AB de Movitz 1, Movitz 2 o de tercer grado. El síncope que va a estar asociado a bradicardia o asistolia lo vamos a conocer como ataque de Stock-Adams. Y en casos de taquiarritmias, pues podemos encontrar taquicardias ventriculares, y esto normalmente va a depender de la frecuencia cardíaca, porque va a haber una contracción ventricular inefectiva o ineficaz con un llenado diastólico reducido, y esto nos va a ocasionar el descenso del gasto cardíaco, y puede haber una isquemia del miocardio concurrente. En el caso de arritmias también puede ser favorecida por alguna mutación en los genes de las subunidades de los conductos iónicos, y podemos encontrar, por ejemplo, en caso de QT prolongado, que puede haber una mutación en las subunidades del conducto de potasio, de sodio o el ANK2, y estos generalmente encontramos episodios de síncope o de muerte súbita, o también casos de taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular que nos pueden llevar a la muerte súbita. O en síndromes de Brugada, cuando existe alguna mutación de la subunidad alfa del conducto de sodio, puede haber fibrilación ventricular, y pues tiene la característica que vamos a encontrar en el electrocardiograma, las anomalías del ventrículo derecho, pero no vamos a tener ninguna lesión estructural en el ventrículo derecho. O cuando podemos encontrar taquicardia polimórfica catecolaminérgica, como un caso que nos había mandado el doctor. Y son rasgos genéticos heterogéneos. Igual encontramos arritmias ventriculares y podemos encontrar episodios de muerte súbita. Pueden ser, esta tiene la característica que es inducida por estrés o por el ejercicio. Cuando son debidas a enfermedades estructurales, pues pueden ser enfermedades estructurales como valvulopatías, o como consecuencia de alguna isquemia miocárdica, miocardiopatía hipertrófica, derrames pericárdicos que nos van a ocasionar la disminución del gasto cardíaco y nos pueden propiciar la generación de arritmias. Todo el tratamiento pues va a depender hay que individualizar al paciente, y va a depender del trastorno subyacente que nos está ocasionando el síncope. Podemos hacer uso de fármacos antiarrítmicos cuando sea necesario, o terapia de ablación, cardioversión o desfibrilado. Como ya dentro de las medidas no farmacológicas, siempre nos ha hablado de evitar los factores precipitantes, pero aquí en esta tablita volvemos a ver lo que son los factores precipitantes, como en el caso de síncopes situacionales, que habíamos visto que puede ser debido a la tos, defecación, a algún estímulo síncope situacional postmiccional. Entonces, generalmente tenemos que evitar estos factores, o cuando es en caso de síncope vasovagal, que pueden ser por emociones fuertes, por miedo, episodios de dolor o de estrés. En caso de posterior a un ejercicio físico, nos tenemos que hacer sospechar de algún síncope cardíaco, aunque también podemos encontrarlo en el síncope situacional posterior al ejercicio. Normalmente es en pacientes jóvenes. Cuando hay alguna hipersensibilidad del seno carotidio con algún movimiento de la cabeza, el girar la cabeza puede propiciar esta hipersensibilidad del seno carotidio, o por alguna estimulación directa con alguna presión directa, como habíamos visto, o el uso de algunos medicamentos que nos pudieran alargar el intervalo QT, como son los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, antibióticos como los macrólidos. Pues eso nos pudieran hacer sospechar de que el origen pudiera ser cardíaco con la prolongación del intervalo QT. O posterior al ejercicio, como habíamos comentado, que puede ser por el síncope situacional, o también nos pudiera hacer sospechar que tiene un origen cardíaco, y tenemos la necesidad de seguir estudiando ese tipo de
de síncope. Dentro de la valoración inicial, pues tenemos que tener una anamnesis detallada, un interrogatorio minucioso, incluso podemos hacer uso de interrogar a los testigos que hayan presenciado el episodio de síncope. Tenemos que hacer una exploración física exhaustiva y neurológica completa, con medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito y en bipedestación a los 3 minutos. Vamos a solicitar un electrocardiograma en caso de que sospechemos que el origen del síncope sea debido a alguna patología cardíaca, como alguna arritmia o alguna cardiopatía estructural. Existen ciertas pruebas especiales que podemos hacer uso, como son ya estudios electrofisiológicos, en donde podemos medir el tiempo de recuperación del nodo sinusal o podemos valorar el nodo AB con un hisiograma de las de His. Pero estas pruebas pues ya son más invasivas y esto es cuando nos orienta el tipo de síncope a que sea un síncope de origen cardíaco y que no hemos demostrado la etiología del síncope con otros estudios como iniciales, como el electrocardiograma, o esta otra prueba, que es la prueba de la tabla basculante, que vamos a tener pues es una mesa que podemos llevarla a inclinaciones hasta 60 o 75 grados, esto para propiciar el episodio de síncope, y podemos hacer algunos usos de fármacos como isoproterenol, nitroglicerina, para acelerar la respuesta y disminuir el tiempo en que aparece el síncope. En caso de que encontremos una respuesta positiva con la aparición de síncope, podemos hablar de que podemos hacernos sospechar u orientar a que la causa es un síncope vasovagal o un síncope situacional. Y después de realizar esta prueba, podemos tener 3 tipos de respuesta. Una respuesta vasodepresora con una caída de la tensión arterial sin alteración de la frecuencia cardíaca, o una respuesta cardioinhibitoria que podemos encontrarla con caída de la tensión arterial y también caída de la frecuencia cardíaca con menor a 40 latidos por minuto. O una respuesta mixta cuando hay una caída de la tensión arterial, pero la frecuencia cardíaca la podemos observar mayor a 40 latidos por minuto. En caso de que no encontremos la etiología del síncope con, por ejemplo, algún electrocardiograma o algún Holter de 24 a 48 horas, nos habla de que podemos hacer uso de un Holter implantable donde vamos a monitorizar el electrocardiograma, pero por largos periodos de tiempo, entre 1 a 3 años. Pero pues estos ya son tipos de pruebas más invasivas y no se usan de manera inicial. Entonces, al principio, tenemos que hacer una evaluación inicial con un examen físico y una anamnesis detallada, como podíamos haber visto al principio, incluso interrogar a los testigos que hayan presenciado el síncope. Y cuando sospechamos, por ejemplo, en casos de hipotensión ortostática, tenemos que hacer modificación de evitar las situaciones que nos pudieran llevar a hipotensión ortostática, y cuando no responden a estas medidas no farmacológicas, pues ya recurrimos al uso de la farmacoterapia. Cuando sospechamos de algún síncope que es neurológico, reflejo vasovagal, podemos usar esta prueba de la tabla basculante. Si es positiva la respuesta a la prueba con tabla basculante, pues nos hablaría que es un síncope neurológico, e igual tendríamos que evitar los factores desencadenantes y hacer maniobras de contrapresión para evitar o retrasar la aparición del síncope. Cuando esta prueba no es positiva, tenemos que considerar que la causa del síncope pudiera ser de origen cardíaco o incluso alguna situación psicógena con que pacientes psiquiátricos normalmente tratan de simular la aparición de este síncope. Es por eso que es importante interrogar a los testigos para estudiar la característica del síncope y poder diferenciar de aquellos episodios psiquiátricos o algún componente psiquiátrico que pudiera tener
algunos pacientes. Entonces, si ya nos orienta hacia una etiología cardíaca, tenemos que ver si tiene las características que habíamos visto al principio, que nos pudieran orientar hacia un alto riesgo o un bajo riesgo. Cuando es un bajo riesgo, pues podemos estudiarlo de manera externa sin necesidad de hospitalizar al paciente y podemos hacer uso de electrocardiograma o un Holter. Y cuando son episodios sincopales infrecuentes, pues podemos incluso hacer uso del Holter implantable. En caso de alto riesgo, pues tenemos que monitorizarlo. Podemos hacer uso de un ecocardiograma cuando sospechamos que puede ser debido a alguna patología estructural. Estudios de electrofisiología para valorar el nodo sinusal o el nodo AB. Y podemos, si no es positiva la prueba con la tabla basculante y no hemos encontrado la etiología del síncope, podemos implantar un Holter implantable para valorar los episodios de síncope en largos periodos de tiempo, como es 1 a 3 años. Y esto es lo que les comentaba del tratamiento. Son en las guías de la ACC-AJA o de la ESC. Siempre la educación del paciente y las medidas no farmacológicas pues van a ser indicación clase 1. Las maniobras de contrapresión van a ser indicación 2A. Esto es lo de cruzar las piernas, de tensar las manos o empuñar las manos. La ingesta de sal, vemos que es una indicación 2B en las guías de la ACC-AJA, pero en las de la ESC no la recomiendan específicamente. Y en el caso de la terapia farmacológica, como habíamos comentado, casi todos van a ser indicación 2B. Los beta bloqueadores en ACC-AJA, pues es una indicación 2B, mientras que en las guías europeas son clase 3, donde están contraindicadas. Los vasoconstrictores, como la midodrina, va a ser en la de ACC, va a ser indicación 2A, entonces que pudiéramos hacer uso de este fármaco, mientras que en las de la ASC es 2B. Igualmente con la fludrocortisona va a ser indicación 2B, o la modificación de los fármacos que van a ocasionarnos hipotensión con disminución de la dosis o incluso retiro del fármaco. En las guías europeas nos lo marcan como una indicación 2A, mientras que en las americanas es una indicación 2B, o incluso los inhibidores de la recaptura de serotonina, que puede ser una indicación 2B, mientras que en las guías europeas no lo recomiendan específicamente. Entonces, casi siempre lo que está indicado es el uso de las medidas no farmacológicas, es lo que vamos a utilizar, evitar los factores desencadenantes. Por eso tenemos que estudiar las situaciones que nos pudieran favorecer la aparición del síncope y utilizar las maniobras de contrapresión para evitar la aparición o retrasar el inicio del síncope. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Mario. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿No está hablando el doctor? No. Está levantando la mano. Está levantando la mano. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Bueno, yo creo que aquí es muy importante para todos, lo recalcó mucho, que hay que investigar muy bien antes de poder ante la presencia del síncope. Muchas veces podemos clasificarlo incluso hasta por edades, porque es diferente, como ya les mencionó, en edad infantil, en edad adulta, en edad pediátrica.
Y la anamnesis es lo más importante antes de poder actuar y antes de dar un fármaco, porque esto nos puede dar la pauta de lo que tenemos que ser y el abordaje clínico que se tiene que realizar, porque como ven realmente es muy variable las causas de síncope, no siempre es un problema cardiovascular como tal. Hay muchas otras circunstancias que nos pudieran dar esta patología y por eso como mencionaba mucho la exploración física y los acontecimientos que se ven dentro de esta patología son muy importantes para ver el abordaje clínico que se tiene que hacer. El llegar a la prueba de inclinación, para descartar también alguna patología electrofisiológica, porque muchas veces durante la prueba se presentan muchas alteraciones eléctricas cardiovasculares que también nos podrían hacia dónde va cuando ya se descartaron otras patologías. Entonces sí, de cierta forma, yo creo que el abordaje que presentó Héctor muy acorde a lo que tenemos que estar haciendo como clínicos antes de alguna intervención o antes de dar medicamento, porque como ven también en las guías, no no se recomienda de forma inicial dar un medicamento, sino básicamente las medidas generales. Muy bien, Doc, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pues si no hay nada más, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.